Marta es profesora de Sociología y Política Global y Religión en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora también en Interculturalidad e Inmigración y en Conflicto y Mediación en la Universidad de Barcelona, en la otra Universidad de Barcelona. Entonces, trabaja también en varios proyectos nacionales e internacionales sobre antisemitismo, memoria del Holocausto, diálogo intercultural e interreligioso, patrimonio en general de minorías y también sobre movimientos de extrema derecha. También es consultora en educación sobre el Holocausto y derechos humanos y en memoria para organizaciones gubernamentales. Es también doctora en sociología con una tesis sobre la memoria del Holocausto en España, específicamente en España. Y su última publicación es junto con Tamás Ouali, Prevenir el racismo, el antisemitismo y la xenofobia desde la educación. Marta, ahora te toca a ti. Muchas gracias. Ya se ha repetido, pero para mí es un placer estar aquí. La verdad es que es un problema no ser el primero, porque a medida que vas escuchando a otros ponentes, tu propia presentación ya tiene ciertas modificaciones. Pero bueno, voy a intentar regirme a lo que yo había presentado. Seguramente algún elemento voy a poner porque no puedo no hacerlo, porque ya me habéis dado inputs para incluso presentarme, ¿no? o pensar de otra manera. Entonces, yo lo que voy a presentar, y lo pongo aquí, no son tanto nuevas formas de antisemitismo, porque aún no tenemos, o al menos a nivel objetivo, nuevas formas de antisemitismo relacionadas con la memoria del Holocausto, pero sí que seguramente nuevos elementos que tenemos que tener en cuenta para comprender este posible, diríamos, relación entre memoria del Holocausto y antisemitismo, que ya hemos hablado aquí respecto al tema, sobre todo identitario, de las comunidades judías. Entonces, yo lo que voy a hacer es realmente basarme en el último estudio. En este caso sí que fue un estudio grande y objetivo relacionado con memoria del Holocausto y antisemitismo, y dialogar con lo que quizás ya estamos viendo o se está modificando a resultas, sobre todo, desde el 7 de octubre del 23. Entonces, así de entrada, lo que sí que quizás estamos viendo, y como digo, yo no lo puedo probar porque no hemos hecho aún esta evaluación, que espero hacerla, un aumento del negacionismo y la distorsión del Holocausto, ¿vale? Especialmente, evidentemente, en las redes sociales, narrativas antisemitas con discursos políticos sobre Israel, claramente, y lo que dificulta, por tanto, poder separar el odio del debate legítimo, ¿vale? Esto es un elemento increciendo, sobre todo desde el 7 de octubre. Tensiones de universidades y centros educativos, no solamente universidades, sino en los propios centros educativos, lo que, con protestas, discursos, etcétera, lo que esto nos va a condicionar, o ya nos está condicionando, a la educación sobre el Holocausto, ¿vale? Es decir, estamos viendo que en España, no tanto dentro de las universidades, porque realmente no hay una educación sobre el Holocausto en las universidades, excepto en algunos elementos de historia, si es que se toca, pero sí que lo estamos viendo de manera directa, en este caso en los centros educativos, sobre todo de secundaria, que por ley y por tradición incluso es donde se enseña sobre el Holocausto y se hace inciso sobre la memoria del Holocausto. Vemos una mayor instrumentalización de la memoria del Holocausto, que ya la habíamos visto, como lo que yo voy a presentar, sobre todo en agendas políticas e ideológicas, lo que además incluso es un elemento más a la polarización actual, existente, emocional, yo no diría tanto política, sino emocional, ¿no? en la sociedad española. Y sí que se ha visto un aumento, pues, en este caso global, del antisemitismo, pues, con nuevas teorías, en este caso conspirativas, que desacreditan la historia y el sufrimiento, sobre todo de los judíos, y por tanto así debilitan tanto la enseñanza del Holocausto como la memoria del Holocausto. Entonces, como he dicho, yo me baso en el último estudio que hicimos, que se llama Sites of Tension, Shifts in Holocaust Memory in Relation to Antisemitism and Political Contestation in Europe. Este fue un estudio que hicimos conjuntamente, liderado en este caso por Israel. Israel no entraba como país a
a estudiar, sino que se estudiaban en este caso 5 países europeos, que fueron Polonia, Hungría, Inglaterra concretamente, Alemania y el Estado español. En este caso a mí me tocó el Estado español. Dicho esto, y apunto una cuestión, creo que habría sido sumamente interesante incluir Estados Unidos, porque hay realmente un diálogo aquí, ¿no? Y de la misma manera que, por ejemplo, lo estamos viendo en el tema de ex países soviéticos, etc. Teníamos Polonia, pero quizás Rusia sería también interesante tenerlo para la comprensión no tanto de estos países, sino para comprender cómo nosotros en Europa elaboramos estas nuevas, diríamos, discursos de estos nuevos antisemitismos. Entonces, bueno, sencillamente nosotros lo que hicimos fue, en estos 5 países, estudiamos 3 ámbitos: el ámbito político, el ámbito educativo y el ámbito, diríamos, de la social media, ¿no? de las redes sociales. Y aquí muy rápidamente voy a intentar presentar lo que encontramos, o sea, los hallazgos, algunas conclusiones y también dialogar con lo primero que he presentado y ver ya diferencias de lo que nosotros vimos, porque este fue un estudio que se terminó justo antes del 7 de octubre, con lo cual todo nuestro campo nunca se realizó en el momento que estamos ahora y por tanto hay elementos bastante ya distintos. La pregunta de investigación que era hasta qué punto está la memoria del Holocausto presente en los discursos públicos, políticos, educativos y en las redes sociales sobre los asuntos contemporáneos en Europa y en especial relacionados con el antisemitismo. Nosotros nos preguntamos sobre otro tipo de asuntos, pero no lo voy a presentar aquí, además porque realmente lo que nos acabó interesando más fue el tema del antisemitismo. ¿Y en qué circunstancias aparece en los países que hemos examinado y que les caracterizaba? En el caso español, el escenario político, ¿por qué escogimos el escenario político? Y creo que es importante porque además nos permitirá ligar en aquellos elementos que cuando ahora nos estamos viendo que están confluyendo con este antisemitismo, ¿cuáles son estos elementos que tenemos que tener en cuenta? Pues nosotros consideramos que el discurso político, evidentemente, teóricamente es un lugar crítico en que los actores políticos construyen, y aquí está el tema, el construir un significado de sus políticas y los retos sociales más amplios. La retórica política nacional, en este caso, es un espacio clave donde se manifiesta la retórica colectiva y se presenta, construye y se reconstruye la memoria política. Y aquí es el elemento importante. Por tanto, hemos de ir a los discursos políticos para realmente comprender de qué manera articulamos esta reconstrucción sobre los discursos de la memoria pública y en este caso de la memoria del Holocausto clarísimamente, que nos conlleva muchas veces a elementos de antisemitismo. Este género es, por tanto, apropiado, evidentemente, como he dicho, como espacio en el que examinar esta articulación de la memoria del Holocausto, como hasta el momento, como era una memoria patrocinada por el Estado, porque es realmente una memoria que se ha patrocinado durante bastante tiempo en Europa y, por tanto, venía de un tema más de Estado, no tanto, diríamos, que también de la sociedad civil, pero había estado patrocinada por el Estado. Por esto es especialmente adecuada para examinar y hacer el examen de esos usos estratégicos e instrumentales del pasado en el presente, que es lo que es la memoria, en definitiva. También en este ámbito político evaluamos los medios de comunicación clásicos, en este caso utilizamos la prensa. ¿Y por qué? Pues porque los medios de comunicación son incuestionablemente un agente de la memoria y de la memoria colectiva. También es un lugar, evidentemente, en que se produce una cantidad significativa de discurso público, por lo que constituye para nuestra investigación una importante fuente de datos. Los medios de comunicación no solo son una plataforma destacada a través de la cual se construye la memoria, pero sobre todo lo que nos permite es abordar el lado del receptor y tener en cuenta la impresión que ciertos discursos dejan en sus oyentes. Y por eso teníamos este interés y por eso consideramos que los medios clásicos siguen siendo sumamente importantes y sobre todo si, por ejemplo, lo vemos en temas ahora de polarización, siguen siendo esenciales. Evidentemente, nosotros lo que intentábamos era
y de esta manera recopilamos todo tipo de prensa para que nos diese las distintas voces y perspectivas tanto de actores centrales o más de política de streaming como la que es más periférica. Entonces, los principales hallazgos que nosotros encontramos, y es basadas también en la teoría de Alejandro Baer de 2012, en que existen 3 teorías: el antisemitismo primario, el rechazo o envidia y segmentación de la memoria del Holocausto, y la invisibilidad. Y ahora, muy rápidamente, paso a lo que realmente fue. Sigue la existencia de un antisemitismo primario. Realmente en España aún hay muestras de antisemitismo primario y lo que Alejandro Baer nos llamó la desmemoria del Holocausto. Y el ejemplo, por ejemplo, es el desfile que hubo en el Carnaval de Campo de Criptana. No sé si lo recordáis, pero bueno, esto es un elemento clásico existente de este antisemitismo primario que no eres consciente, que además produce esta desmemoria del Holocausto. El segundo tipo de antisemitismo parece incluso más prevalente, ¿vale? El rechazo, la envidia y la instrumentalización del Holocausto son evidentes en muchos debates en los que diferentes partidos políticos recuerdan y utilizan el Holocausto a las referencias al nazismo para promover su propia agenda política. Y esto lo vimos muy claramente, especialmente en 2 partidos políticos: el de la más de la derecha, en este caso Vox, y el más de la izquierda, en este caso Podemos. Eran los que manipulaban, a través sobre todo de los discursos políticos, este elemento de uso, abuso o reconstrucción del tema del Holocausto en sus propias, diríamos, agendas políticas. Y la tercera teoría es, en la izquierda, estos debates en aquel momento se centraban menos en Israel, curiosamente, evidentemente, porque no era un momento en que Israel estaba en el centro diríamos, del discurso, como en este caso como objetivo del discurso las acciones antisemitas, pero también tendían a negar el antisemitismo, que es el otro elemento que reconocemos, ¿vale? Afirmando que el antisemitismo, por tanto, no existe en España y, por lo tanto, la memoria del Holocausto no tiene que estar centrada en el mundo o en lo que fue realmente el Holocausto judío, sino que, bueno, pues nos podemos centrar en cualquier otro tipo de discriminación. Y en este caso, en aquel momento, sobre todo, era antigitanismo, LGTBQ-fobia y la islamofobia, es decir, utilizaban la memoria del Holocausto, ¿vale? Este es un elemento que sería interesantísimo ver ahora, ¿vale? Seguramente, o sea, lo que ya estamos viendo es que incluso se niega el elemento judío como víctima, sino que el judío se pasa a ser justamente en este caso, el perpetrador, ¿vale? Y por lo tanto, hay una pugna en, bueno, ¿qué hacemos con la memoria del Holocausto? ¿Qué hacemos y qué realmente representamos? Eso también, y no me quiero alargar, que si acaso en el momento que hagamos el debate, hay un elemento interesante, en este caso por parte de la izquierda, y de la construcción de esta forma de recordar la memoria del Holocausto de forma en que todas las víctimas eran iguales, y por eso aquí especialmente en el Estado español, con el uso de las personas republicanas, existe esta conexión de difuminar todas las víctimas y si acaso reconocer especialmente las que fueron las combatientes contra el fascismo, que esto lo estamos viendo especialmente ahora. Y lo estamos viendo en los colegios. En los colegios estamos viendo que aquellos que cuando celebraban el Día del Holocausto diríamos, ponían en el centro, en este caso, la víctima judía, no lo están celebrando, mientras que aquellos que de alguna manera estaba muy presente la memoria de los republicanos, sigue siendo un día para celebrar. Y esto evidentemente son rasgos claramente antisemitas. En la extrema derecha, en cambio, se observaba un aumento de la referencia positiva a Israel, y esto sigue clarísima, ¿vale? Tales como la amistad estratégica de Israel con Estados Unidos, que aquí también evidentemente sería muy interesante el ver exactamente lo que nos ha presentado Carlota, es decir, que ha sido una pregunta, ¿eh? ¿En qué medida, diríamos, la construcción hecha por la Liga
podría tener aquí un elemento, diríamos, ¿no?, que liga, al menos a la hora de, de construir este tipo de discurso que está cogiendo especialmente la derecha más radical. Dicho esto, nosotros en el momento que hicimos el estudio vimos que a pesar de esto la extrema derecha tenía momentos de negación del Holocausto, ¿vale? Y claras elementos de antisemitismo tradicional, que también he de decir que en este proceso del 22 ahora esto es mucho menor. Y de alguna manera ha habido como un refuerzo por parte de la derecha para conocer mejor el Holocausto. Y esto sí que lo hemos visto, aunque no tenemos evidencias. Me vas controlando la hora, ¿vale? Porque, ¿sí? Perfecto. Vale, entonces, el tema de, en este caso, la parte educativa. ¿Por qué consideramos que es sumamente importante la parte educativa? Pues porque es una forma de transmitir clarísimamente memoria, y en el caso de la memoria del Holocausto, como ya he dicho, si en algún momento se conoce y se transmite y se hace este paso de conocimiento histórico a memoria, es justamente en el ámbito educativo de secundaria. Pero nosotros en este caso no consideramos a los alumnos, sino que consideramos a los profesores. ¿Y por qué? Pues optamos porque consideramos que son los principales transmisores, en este caso de la memoria colectiva y simbólica, y los actores claves, sin lugar a dudas, en el ámbito educativo. Porque son activos y a menudo autónomos, y esto es interesante, constructores de memoria y discurso. Nosotros hablamos de lo que decimos estar con las puertas cerradas, es decir, un profesor en su aula cierra la puerta y nadie sabe qué se dice allí, ¿vale? Y aunque nosotros tengamos unos currículums, y en estos casos y en este tipo de conocimiento aún más, con lo cual evidentemente es el profesor el que da este elemento de transmisión y de memoria y de discurso. Con lo cual, en definitiva, la educación sobre la memoria del Holocausto en las escuelas se reduce a que los profesores transmiten a sus alumnos y a la forma en que lo hacen. Por tanto, para nosotros esto era muy y muy importante. Las preguntas operativas que utilizamos, justamente hicimos muchas entrevistas a profesores, que además eran entrevistas en profundidad, pues qué objetivos se marcaban los docentes, qué mensajes deseaban transmitir y cuáles eran los temas para justamente ver exactamente qué se reproducía en estas aulas y qué aprendían los alumnos. ¿Qué tipo de impacto tenían también los eventos públicos? Vimos que cada vez, si esto hicimos un estudio anterior en el 2016, no era tan importante los eventos públicos, ahora se los estábamos viendo, y de qué manera estos se filtraban en el aula, es decir, el mundo exterior, ¿vale? Esto se veía en dos elementos básicos, evidentemente, las redes sociales, pero también, y aquí alguien ha dicho, Netflix, ¿vale? Es decir, Netflix es otro elemento fundamental en este caso para elementos de historia, que ahora los transformamos en memoria, es de donde sacamos el conocimiento, ¿vale? Y la otra cuestión era en qué medida se involucraban los docentes en los temas difíciles y delicados, tales como el antisemitismo, evidentemente, el conflicto entre Israel y Palestina, aparte de otros. En nuestro momento, pues también nos interesaba el tema de la islamofobia, el tema de los refugiados y la inmigración, ¿vale? En cuanto enseñaban el Holocausto. Los hallazgos. Estoy hablando de España, ¿eh? Si alguien tiene interés con los otros países, fueron distintos. Prácticamente no se abordaba el antisemitismo en el conflicto palestino-israelí. Nunca. O sea, cuando se hablaba de Holocausto, no se hablaba, prácticamente nadie abordaba el antisemitismo y mucho menos el conflicto palestino-israelí. También una declarada fatiga del Holocausto, ¿vale? Y el tema de la era de la posverdad, es decir, los profesores sí que manifestaban la dificultad, en este caso, para deconstruir discursos que llegaban desde el exterior, tales como, en este caso, pues el conocimiento a través de las redes sociales, pero también de conocer los hechos históricos a través de una película, libro, etc. El caso de las redes sociales. ¿Y por qué? Yo creo que no es necesario mucho que aquí argumente, yo creo que todos sabemos por qué, pero evidentemente son las prácticas de memorialización y los medios de comunicación están ahora estrechamente vinculados y, por lo tanto, si queremos abordar o entender
cómo está sucediendo ahora la memoria histórica y cómo se construye, reconstruye, manipula o abusa, es esencial que vayamos a las redes sociales. Porque esta transformación es realmente muy significativa. La memoria del Holocausto, en este caso, está cada vez más relacionada en el uso de las redes sociales, cuya arquitectura, mediación y capacidad para suscitar reacciones intensas entre los usuarios es significativa. Y estas reacciones intensas son, sobre todo, reacciones emotivas, ¿vale? Reacciones emocionales, con lo cual son las más fáciles para el tema de la conspiración, para el tema de la polarización, etc. Por tanto, fundamental. Además, por otro, y esto ya se dijo ayer, el tema de que no solamente son a recuerdos compartidos, pero es que si no es que se transfieren muy rápidamente, ¿vale? Y por tanto, no solamente son en un momento de una lectura, sino que tienen esta capacidad grande, ¿no?, de expansión y de reproducción. Además, también es verdad que en el momento que nosotros lo analizamos, vimos que también era útil para el conocimiento del Holocausto. Y de hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, en este caso el propio Museo Estatal de Auschwitz pues utilizaba TikTok para ir dando elementos sobre y conocimientos sobre el Holocausto. Lo que sí que vimos claramente es que las redes sociales son una amplificación de la distorsión, el antisemitismo y la incitación al odio, como también, como decía, para intentar contribuir con el conocimiento. Ahora, actualmente, estamos en un proceso claro de que son esta amplificación hacia la distorsión, hacia el antisemitismo, incitación al odio y también negación del Holocausto, que en el momento que nosotros lo hicimos fue mucho menor. Por tanto, nosotros lo que hicimos es considerar que era importante y en nuestro caso, porque no puedes utilizarlo todo, en aquel momento utilizamos Twitter porque realmente era la red, ¿no?, donde la reacción pública era más evidente y además también, diríamos, el discurso político y cazábamos de alguna manera los dos. Muy rápidamente, ¿cuánto me queda? Perdón, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Entonces, las referencias a la extrema derecha, en este caso, abundaron en la muestra española, ¿vale? Mucho más que en otros países. Alemania era el otro país, pero en el caso español, exageradamente. Y el hecho es que se juntaba siempre, y siempre iba de la mano Holocausto, nazi, fascista y Vox. Y en las nubes era lo que encontramos. Por tanto, la historia del Holocausto en España está relacionada con una historia particularmente nacional que tiene en su centro la experiencia del fascismo, la guerra civil y la dictadura franquista. Y no se puede separar. La encontrábamos totalmente y sigue presente. Ahora no tanto. Y este sería un elemento interesante de ver hacia dónde está girando este elemento central que antes era la historia nacional, quizás seguramente pues el elemento Israel. Está muy relacionada con la actualidad política, especialmente con el auge de la extrema derecha. De hecho, nosotros especialmente estábamos intentando ver el auge de la extrema derecha y no es de extrañar que teníamos un interés especial. Y sobre todo, esta idea de que denominar por no nazis o neonazis. Y este era el debate. Es decir, los nazis, en este caso, eran las personas de Vox y los neonazis pues podían ser, en este caso, los de Podemos. Y esto siempre estaba en la red. Lo que sí que vimos en comparación con otros países, y aquí viene la poco conocimiento seguramente sobre la memoria del Holocausto, es que en el caso español el discurso en las redes se hablaba muy poco sobre, o iba muy poco dirigido al tema de la negación o el recuerdo del Holocausto. Esto no estaba en las redes. En las redes estaba lo que he dicho, relacionar Vox con nazismo, Podemos con neonazis, ¿vale? Pero no la centralidad real de lo que podría ser un debate, como podría ser la posible negación o el posible recuerdo, esto no lo encontramos. Lo que sí que vimos claramente es que sí que se utilizaba para hacer analogías y sobre todo, esto sí, trivializar o distorsionar
del Holocausto, ¿vale? Y la discusión de los temas utilizados en combinación con el análisis del pico principal de nuestro tweet era una antología histórica universal orientada sobre todo hacia temas de la actualidad. Es decir, no se hablaba de temas anteriores o temas del momento de los hechos, sino que siempre era con el presente. Ya para finalizar, algunas conclusiones básicas. Sigue, o en el momento que nosotros lo encontramos, sigue la discusión acerca de vincular o no la manera, ¿no? De qué manera la memoria del Holocausto con el franquismo, ¿vale? Y aquí hay este elemento que yo creo que es importante de vincular con este pasado también prosoviético, especialmente de la memoria de los republicanos. La existencia de memorias diversas que a veces provocan la envidia de memorias, ¿vale? O memorias divididas, desafío de la memoria del Holocausto en la educación y también la lucha contra el antisemitismo. Aquí, por ejemplo, es muy interesante, y aquí hago, creo, una de las relaciones, cuando Carlota nos ha explicado en qué momento la Liga de Antidifamación reclama de nuevo, diríamos, la centralidad del reconocimiento de la víctima judía. Aquí estamos viendo ahora, en las demandas para el nuevo día de conmemoración del Holocausto, que mientras en el momento que se instauró el Día Internacional, justamente fueron las comunidades judías las que dijeron no, esto tiene que servir para las otras víctimas, ahora debido al ataque antisemita que están sufriendo, en este caso, las comunidades judías, empiezan a reclamar, bueno, quizás esta idea de compartir y que para todos somos iguales y que hacemos el Día Internacional y al final acaba siendo más evidente una memoria que la otra, quizás esto lo tendríamos que repensar. Y, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en el cual nosotros hacemos el tema en el Parlamento, está saliendo este elemento que me ha hecho conectar con la idea de, que decíamos, ¿no? La contextualización es importante, elementos que pasan en el momento para, de alguna manera, no ver cambios en la forma de abordar, en este caso, el antisemitismo. Por lo general, la memoria del Holocausto sigue viva, pero se está diversificando, eso también lo veíamos, y en algunos lugares incluso está luchando por la relevancia. Esto era muy claro en Polonia, por ejemplo. Pero también hicimos un momento en que había un gobierno muy específico, ahora seguramente sería distinto. Una de las prácticas de memoria habituales que hemos encontrado es el tema que nosotros denominamos relacionando el Holocausto. No nos gustaba el tema de distorsión porque perdíamos en este sentido la capacidad de algunos momentos utilizar el Holocausto y pensábamos que era bueno. Sencillamente y muy rápidamente, la idea de utilizar esta posibilidad de relacionar sí que era muy importante tener en cuenta el tema de la distorsión. Y ahora, en este momento, es especialmente importante, ¿vale? Es importante conocer, cuando se hace relación con el Holocausto, las intenciones, el modo de argumentación, la sensibilidad de las partes interesadas y el contexto de expresión. Y, por tanto, yo creo que aquí tenemos la clave, de alguna manera, seguramente de ver estas nuevas formas de antisemitismo que están un poco no camufladas, y si observamos estos elementos seguramente nos puede dar más información acerca de estas intencionalidades y si realmente es un ataque o no es un ataque, etcétera, etcétera. También, ¿no?, el tema de que en España, cuando tratamos, ¿no?, o utilizamos la memoria del Holocausto, raramente es una lucha contra el antisemitismo, o sea, nos sirve para todo, pero el antisemitismo no es existente, ¿vale? Y, de hecho, incluso encontramos expresiones realmente, ¿no?, anti-israelíes o antijudías, etcétera, en muchas de las personas que nosotros entrevistamos, que no se dio en ningún otro país, ¿vale? Y, por tanto, es esta idea, bueno, de no conciencia o inconsciencia, o no sé ya cómo decirlo, existente aquí. Y termino mis posibles recomendaciones, o de nuestro grupo, pues evidentemente la necesidad específica de abordar el antisemitismo cuando se explica y se hace memoria sobre el Holocausto. Esto es un elemento que habíamos apartado de alguna manera, se hacía, pero no de forma específica.
¿Por qué? Con esta idea un poco de decir, bueno, vamos a permitir, ¿no?, que podamos abordar pues, otras formas de racismo, otras formas de discriminación. Bueno, en España pues la colectividad judía es mucho menor, por ejemplo, si lo comparamos con la población gitana, cierto, ¿vale? Pero esto nos ha de alguna manera alejado de abordar propiamente el antisemitismo y no se hace, ¿vale? De construir sobre todo la imagen del judío, dejar de ser víctima, dejar solamente la relación Israel-Palestina, y ahora es un elemento importante, y sobre todo también aquí, que a veces es una forma de tapar, ¿no?, este pasado de la convivencia en la Edad Media, ¿no?, esta idea el mundo judío se tiene que explicar, que tampoco es existente, es decir, nadie hace y explica sobre qué ocurre, qué es el mundo judío hoy, ¿vale?, cuáles son las consecuencias del antisemitismo y del holocausto, tanto en la diáspora como en el Estado de Israel. Porque también hay este otro elemento. ¿Dónde lo explican? Bueno, no nos pongamos con el Estado de Israel, lo vamos a parar. No. Si queremos comprender, en este caso, y ha sido evidenciado los enlaces entre tenemos que explicar la diáspora y tenemos que explicar el Estado de Israel. Y aquí termino. Muchísimas gracias.